Continuamos hablando de corrupción y uno de los puntos es por su discurso de integridad liberal y utilitario. Este discurso tiene muchos puntos en común con el libertario, pero no es lo mismo. Esencialmente la diferencia está en la teoría ética de referencia. El utilitarismo no es deontológico, es una ética consecuencialista. Para un utilitario, lo importante es definir claramente lo que es bueno o valioso y los valores consecuentes, y a partir de ahí, fomentar de forma consistente estos valores en cada toma de decisión. De ahí que si el valor esencial a defender es la felicidad, las conductas a elegir en la vida diaria deben siempre realizarse calculando, identificando los diferentes pronósticos para cada opción, el valor asociado a cada pronóstico y el resultado de aquellos diversos cálculos para lograr el valor esencial. Si un pronóstico realiza mis valores más que otro, entonces acredita su valor y debo optar por él. En la actualidad, el utilitarismo tiene representantes como Harshey, 1999, para quien las únicas bases nacionales y racionales para nuestra obediencia a las distintas reglas morales son los beneficios que esto nos procurará a nosotros, a otras personas y a la sociedad entera. Este principio se basa en que los seres humanos tienen dos preocupaciones básicas y racionales. Una, su propio bienestar, y la otra es el bienestar de otras personas. Las reglas morales óptimas serán aquellas que sean capaces de producir los máximos beneficios para la sociedad, juzgada desde un punto de vista moral, equitativo e imparcial. Esta perspectiva otorga el mismo peso a cada interés individual. El utilitarismo, aplicado a la actuación política, nos lleva lógicamente a la elección racional. En la arena política, lo que encontramos son actores que persiguen estratégicamente sus intereses y fines. Estos actores son homo economicus, que salen del mercado y se introducen con sus mismos esquemas cognitivos en el ámbito político. El homo economicus es un egoísta instrumentalmente racional, que se preocupa tan solo de maximizar un conjunto predefinido de elementos de acuerdo con una función de utilidad. De ahí que ante el pluralismo de intereses la política sea negociación. Eso sí, negociación dirigida a la búsqueda del interés de la mayoría. Y ese interés, para empezar, es evitar el conflicto y las violencias colectivas. De ahí que el utilitarismo considera importante que la política nos ayude a perseguir pacíficamente nuestros intereses. El concepto de corrupción, coherente con estas ideas sobre la ética, es un concepto más amplio que el de los libertarios. En principio, se podría afirmar que la corrupción política se refiere a todo tipo de actos realizados por responsables públicos en los que prima el interés particular de estos o de una minoría sobre el interés de la mayoría, siempre que ésta resulte dañada. Pues en estos supuestos ni se respeta el principio que hay que seguir aquellas conductas que promueven el mayor bien para el mayor número, ni el principio de que hay que seguir aquellas conductas que concuerden con el código moral que promueve el máximo de bienestar colectivo. Y la corrupción, en sentido estricto, se referiría al abuso de confianza, a una utilización fraudulenta del poder otorgado a ciertos actores para que defiendan el mayor bien del mayor número y, sin embargo, ejercido para beneficio de unos pocos y perjuicio de la mayoría. El problema argumentativo principal que nos plantea esta opción es el de cómo conseguir que personas que actúan racionalmente y por ello intentan maximizar su beneficio personal, cuando están en el gobierno o ejercen poderes públicos, actúen pensando más en el interés colectivo que en el suyo propio. La respuesta es generando un sistema de sanciones e incentivos de todo tipo que haga irracional embarcarse en conductas corruptas, además de implantar un sistema de control diverso y coordinado y de fomentar una transparencia en la acción pública que permita el continuo conocimiento de la actividad de los gestores. En cuanto al modelo de Estado, este discurso es más ambiguo y menos radical que libertario, aunque comparta algunos de sus postulados. Para empezar, a diferencia del libertarismo, reconoce la necesidad de un Estado fuerte, no expansivo ni caro, por diferentes razones. Así, da respuesta a la necesidad de regulación de los mercados globales y proporciona un entorno seguro a las empresas para que prosperen. Se responsabiliza de la ley y el orden internos, de la protección de los derechos de propiedad y de la lucha contra las amenazas del terrorismo global.
asegura el desarrollo de las infraestructuras de comunicación y proporciona una fuerza de trabajo preparada mediante el aseguramiento de la educación y la formación. La conclusión es que el Estado del futuro debe ser un Estado-mercado, aun cuando la forma de serlo admita modulaciones, pues un Estado-mercado como el japonés descansa fuertemente en el papel homogeneizador e impulsor del Estado, sobre todo en cultura, educación, investigación y fomento del ahorro. Y un peculiar Estado-mercado como la Unión Europea mantiene aún algunos restos de la idea de protección social como elemento cohesionador, aunque ello unido a una política fiscal y de déficit público fuertemente restrictiva. En suma, el modelo de Estado debe ser fruto de decisiones económicas y políticamente racionales y someterse a los diversos análisis coste-beneficio para concretar su acción específica. En relación a la democracia, el discurso liberal utilitario sufre una cierta contradicción entre su opción para la democracia representativa y por la agregativa. En relación a la democracia, el discurso liberal utilitario sufre una cierta contradicción entre su opción por la democracia representativa y por la agregativa. En la primera representativa, su visión coincide más con visiones etilistas que con visiones soberanistas de la representación. Los representantes tienen su propia agenda que no siempre coincide con la de la ciudadanía. Y en la segunda, agregativa, que se considera que el objetivo de la democracia es agregar preferencias individuales en una decisión colectiva de la forma más eficiente y justa posible. En esta democracia, la igualdad de los ciudadanos se funda en que se considera que todos los intereses son equivalentes y las decisiones son colectivas, siempre que surjan de disposiciones de elección colectiva que otorguen esa igual consideración a cada persona vinculada por las decisiones. La forma de superar esa dicotomía es hacer más representativos a los elegidos e influir más en sus decisiones. En consecuencia, no es sencillo conjugar elitismo con igualdad, interés con altruismo. Hablemos de discurso de integridad comunitarista. En esencia, el comunitarismo ética y políticamente ataca al liberalismo por sus abstracciones, en concreto, le ataca. Primero, por entender que el yo es un individuo racional, que elige su forma de vida entre planes y proyectos, cuando en realidad su identidad está ligada a comunidades no elegidas. Segundo, por el universalismo formal, que hace que el liberal acabe perdiendo toda sensibilidad hacia el contexto. Y tercero, por el individualismo, es decir, la prioridad del individuo y sus derechos, cuando los derechos son fruto de las capacidades que cada comunidad más valora. Cuarto, por la idea de la suficiencia de la voz de la conciencia, cuando la moralidad es una cuestión de la comunidad, y es ella la que debe auxiliar a llevar adelante la moral asumida. Según Taylor, 1987, la idea atomista del sujeto es un empobrecimiento respecto a la idea aristotélica del hombre como animal fundamentalmente político que solo en el seno de una comunidad humana aprende su verdadera naturaleza. Para él, el sujeto se convierte en persona moral y desarrolla su racionalidad en virtud de su participación en una comunidad de lenguaje y con un discurso sobre lo bueno y lo malo. McIntyre, por su parte, reprocha a Roach y Nozick que su visión de la justicia no deja espacio a la noción de virtud. Esto se debe a la idea de un individuo que se construye con independencia de sus vínculos morales y sociales con la comunidad en que habita. Pero la noción de virtud solo opera en el contexto de una comunidad en la que existe un vínculo fundamental, y es la comprensión compartida de lo bueno para el hombre y para la propia comunidad. En este contexto, el mejor régimen es aquel cuyo orden mejor conduzca a la educación en las virtudes en interés del bien de todos. El rechazo del liberalismo a buscar un bien común culturalmente mediado y a rechazar las virtudes que permitirán el bien común es la fuente del nihilismo y la falta de valores en nuestras sociedades. Sandel defiende que para los miembros de una comunidad, esta describe no meramente lo que poseen en cuanto ciudadanos, sino también lo que son. No una relación que eligen como en una asociación voluntaria, sino una ligazón, que descubre no meramente un atributo, sino un elemento constitutivo de su identidad. En definitiva, para todos ellos, la ética no es meramente procedimentalista, sino que posee unos componentes sustanciales, vinculados a la comunidad en la que surge y se desarrolla, y sin esos componentes simplemente es inviable. La política para el comunitarismo, en integración, una búsqueda compartida del bien común de una comunidad.
Esta búsqueda es propia, autóctona, y está inserta en las tradiciones de cada comunidad. Pero en sociedades pluriculturales o pluriétnicas, la política debe asegurar, además, el respeto de visiones diversas en la realidad social. Es decir, política debe ser tolerancia. De forma coherente con estas ideas éticas y políticas, la corrupción para las comunitarias no puede abstraerse de la comunidad donde enjuicia. La corrupción pública no es la misma cosa para todas las comunidades. En cada comunidad existen unas prácticas sociales, unas reglas asumidas, una historia y un compromiso sobre lo aceptable y no aceptable en el comportamiento de los representantes públicos, y el único juicio posible se hace desde dentro de la propia tradición. En términos generales, la corrupción, como ya dijimos, tiene que ver con una desviación de carácter, una ausencia de virtudes de los responsables públicos, virtudes que la sociedad necesita y demanda. En todo caso, una visión pura del comunitarismo nos vendrá a decir que lo que sea o no corrupción en cada comunidad solo lo pueden decidir los miembros de tal comunidad, dado que lo contrario sería intentar implantar modelos morales occidentales y de países desarrollados en comunidades que merecen el pleno respeto. No obstante, estas visiones radicales son matizadas por opciones más moderadas, que reconocen la necesidad de que al menos dentro de cada estado existan unas reglas comunes y básicas, no dejadas a la decisión autónoma de cada grupo étnico, sino normativa y universalmente definidas sobre qué es corrupción y las consecuencias que acarrea. La corrupción política, en cualquier caso, sería dirigir sin buscar el bien común de la comunidad. Y a nivel de Estado pluricultural, corrupción sería, además de lo anterior, imponer una visión ética o cultural unitaria a todos los grupos sociales. Con respecto a su visión del Estado, los comunitaristas han defendido un modelo de Estado plural, un Estado que reconozca las comunidades nacionales y étnicas, las distintas lenguas, tradiciones, historias y culturas concluyentes en el territorio estatal. Esta realidad lleva a que el Estado tenga que abrir vías de participación a los ciudadanos, pero también a sus naciones, regiones y etnias. En las políticas públicas y la acción de los gobiernos será inevitable la presencia de políticas simbólicas de protección lingüística y cultural, y será imperiosa la introducción de instrumentos de discriminación positiva en las organizaciones públicas, y será necesario fomentar el respeto a la diversidad. En cuanto a la democracia, para el comunitarismo ya no puede ser vista como un asunto de un único cuerpo de ciudadanos que constituyen un pueblo diferenciado, sino más bien como un asunto de ciudadanos que constituyen una pluralidad de diversos pueblos, grupos, etnias, religiones y asociaciones. La tendencia a fragmentar la representación territorialmente y promover agregaciones parciales en función de étnicas, nacionalidades y culturas específicas está presente en la democracia multicultural comunitarista. También la defensa de mecanismos de participación directa o no mediada, pero sobre todo el modelo de democracia comunitarista en su versión más moderada se fundamenta en la idea de que la democracia no es solo un sistema basado en el gobierno de las mayorías, sino que además es un sistema fundado en la protección de los derechos individuales y por ello también la protección de las minorías. De acuerdo con Kinley, en 1998, las naciones cívicas no pueden tratar por igual a las religiones que a las culturas dentro de su territorio, y con respecto a las religiones es posible y deseable que el Estado sea neutral, que proteja el derecho a la libertad religiosa, pero que no asuma ninguna religión como oficial. Pero con respecto a la cultura, la neutralidad es imposible. Un Estado no puede evitar optar por una cultura cuando tiene que decidir qué lengua es la que se usará en la administración, en la educación o en el derecho. Al elegir una lengua, ya elige una cultura. Y al elegir una cultura, ya privilegia a quienes la poseen naturalmente frente a los que no pertenecen a esa cultura mayoritaria en ese territorio. De ahí que haya que proteger lenguas y culturas diversas en el marco del mismo Estado y auxiliar a quienes las usan para evitar su discriminación.